proyectos de impacto. Esto es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave de Agencia de Espacios Comunes, entre Atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica. Este evento será grabado y vamos a compartirlo en nuestras plataformas. Esto es una invitación de los anfitriones, en persona Mike Smith, quien coordina este espacio, con los profesores de la Universidad Veritas, Alonso Gamboa y Cristian Álvarez, y también las arquitectas y miembros activos de la plataforma, Alejandra Fernández, Alexandra Valverde, y nos colabora también Sharon Salas como editora interina y Gabriel Visconti como editor asociado. Está la plataforma Justicia Espacial, también nuestros estudiantes Natalie, José Francisco, Crista, Mariana y Valeria, y también una invitación del director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado. Hoy nos acompaña Marcos Coronel. Voy a leerles un extracto de lo que es su biografía. Marcos Coronel, Caracas, Venezuela, es arquitecto titulado de la Universidad Central de Venezuela. Siendo todavía estudiante de la unidad docente Extramuros, núcleo experimental de la Escuela Carlos Villanueva, asiste a una serie de reuniones clandestinas en la residencia del maestro y Premio Nacional de Arquitectura Fruto Vivas, quien a partir de ese momento sería su mentor y principal influencia disciplinaria. Poco después construye su proyecto Pillo Peraza, una recalificación del modelo de vivienda unifamiliar de interés social a partir de los materiales, técnicas y protocolos empleados en tipologías estandarizadas. Desde muy joven se involucra en sus primeras experiencias de empoderamiento en barrios de Venezuela y desde hace exactamente 10 años ha liderado decenas de proyectos de transformación física en comunidades pujantes. Marcos es estratega de políticas urbanas y cofundador de Pico Colectivo, un laboratorio de transformación física en barrios populares que lo han llevado a crear entidades capaces de soportar espacios de intercambio, sistemas abiertos y libres, estructuras que integran naturaleza, energías y economías culturales en atmósferas de comunidad. Como profesor y ponente ha impartido clases en l'École Nationale d'Architecture de París, en Val de Cien, Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, Manchester School of Architecture y el Tecnológico de Monterrey. En 2017 es considerado por el Curry Stone Design Prize entre las 100 prácticas más relevantes de diseño social en el mundo. Su trabajo ha sido remarcado por la Organización de Naciones Unidas como el Premio en Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de la Conferencia Mundial Habitat 3 y el Premio CAF de Desarrollo Urbano e Inclusión Social en América Latina. En 2018 fue nominado al Premio Oscar Niemeyer por su proyecto Sistema de Equipamientos Comunitarios, una rehabilitación integral de barrio desbordado dentro del Parque Nacional Guaraíra Repano de Caracas. El mismo año obtuvo el Premio Young Architects en Latin America en la 16ª Bienal de Venecia, junto a una selección de 3 proyectos sobresalientes en asentamientos vulnerables de América Latina. Por su trayectoria, recientemente fue nominado al premio Royal Academy Dorfman Award de London 2020. En la actualidad está a cargo de una estrategia de revitalización en el Centro Patrimonial de Caracas, a partir de la conversión orgánica y progresiva de una serie de infraestructuras decentes. Marcos, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo, antes de darte la palabra, me voy a atrever a poner unas ideas sobre la mesa previo a la conversación. Primero, contarles a las personas que van a ver esta grabación y que nos van a acompañar el día de hoy, que esta es la plataforma Justicia Espacial, es una plataforma dedicada a promover agencias de intercambios comunitarios multisectoriales y a través de disciplinas. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com y en nuestras principales redes sociales. Desde esta plataforma proponemos justicia, participación activa, solidaridad empática y compartimos propuestas. Para hoy queremos conversar sobre esto, programaciones para proyectos de impacto. Hemos visto en la literatura y en algunos conversatorios la importancia de la hermenéutica como una forma de acción, no solamente como un método de pensamiento, ¿verdad? Y esto lo afirman Greenwood y Levin en procesos de investigación activa participativa. Es claramente el buscar darle sentido a los proyectos, algo que nos interesa, y como en las 5 formas de presión de Iris Young, Álvarez hace su versión en contrapunto a esto de cómo la justicia espacial puede tener componentes cualitativos importantes para darle sentido a estos proyectos, en donde estos procesos generan confianza y generan pertenencia en el tiempo, capacidad
habilidades que nos interesa a la hora de generar los núcleos de trabajo colaborativo son la comunicación, la organización, la gestión, la planificación, en donde existen momentos importantes de cómo se va construyendo la participación y la confianza en el tiempo a través de activaciones, eventos, talleres, estructuras organizacionales, programas y proyectos, y esto va generando pertenencia en distintas fases de acción, donde la participación, según la escalera de Hart, tiene distintos niveles. Evidentemente no es utilizar a las poblaciones solo para decir que se hace participación, sino todo lo contrario, al final de esta escalera, donde la población forma una parte activa en la toma de decisiones, ejecución, desarrollo y gestión de los proyectos. Este esquema también tomado de IDEO, del Human Centered Design, donde se habla de, ok, cuál es la deseabilidad de un proyecto, pero qué es factible y qué es viable, tiene muchísimo que ver con esta conversación de darle sentido a las cosas, donde la programación provoca o genera o entusiasma el sentido y el arraigo en los proyectos. La programación podríamos entenderla tan básicamente como cuáles son sus componentes, cuáles son las áreas, las necesidades de ocupación, de aforo, los requerimientos, el perfil de usuarios, cuáles son estas relaciones espaciales a nivel bidimensional, tridimensional, secciones representativas, cualificaciones de espacios, esquemas espaciales. Entonces podríamos decir que desde una rama disciplinar estos son aspectos importantes, definir esas zonas en distintos componentes, zona, componente, aforo, establecer matrices. Esto es típico, pero quizás lo más importante es entender cómo un sistema empieza a tener sentido a la hora de trabajar los proyectos, a la hora de establecer relaciones de cómo atacamos un territorio y cómo se relacionan las partes, ¿verdad? Entonces, esta matriz de interrelaciones y de diagramas empiezan a tener sentido solo si están arraigadas en un contexto específico, ¿verdad? Y cómo herramientas básicas disciplinares nos hablan sobre cuáles son a nivel funcional las relaciones que se dan en un sitio y a nivel de una gradiente de intimidad que es público, semipúblico y privado, y hay muchas maneras de investigar. Quizás esto al final se destila, entendido desde la inteligencia del lugar, desde las personas, cómo esto se puede llegar a espacializar, ¿verdad? Esto que Soja habla en su libro En busca de la justicia espacial, de cómo se espacializa esto en esa dialéctica, ¿verdad? Social, espacial, cultural, y que también tiene agencia en el tiempo. Entonces, entender los requerimientos funcionales de un espacio en concatenación, en relación con los usuarios, con las personas, nos permite poderle dar sentido a esa espacialidad que estamos trabajando. En este momento en el curso, Marcos, para que tengas tal vez una referencia, estamos ya entrando en la recta final, ya estamos desarrollando anteproyectos, ya se ha hecho participación, esa participación ha informado procesos y ahora estamos en un momento donde es importante depurar la programación de esos proyectos, las tipologías que se están trabajando, los eventos, entendidos como intensidad y tiempo en un lugar, cuáles son estas activaciones que se dan, cómo es que la participación informa patrones de organización en el espacio que pueden ser co-creados, articulados, planteados con la comunidad, generan patrones de diseño que después se pueden llevar a un territorio y pueden llegar a generar una intervención que es validada posteriormente, donde la comunidad forma una parte activa de todos estos procesos de desarrollo para entregar infraestructura que sea significativa y que sea valorada por las personas que se pretende impactar. Entonces cierro ahí, nada más quería como tirar algunas ideas y contarte un poco en el proceso que estamos. Marcos, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos tus experiencias e ideas el día de hoy. Micrófono cerrado, me parece. Ahí está, listo. Muchas gracias, Mike, por la presentación. Tienen que ayudarme un poco acá porque soy novato en esta plataforma. ¿Cómo hago para compartir mi presentación? Ya me voy a... Fantástico, ya lo vi. Ya me voy a mover con eso. Una pregunta que quería hacerte, Mike, también un poco para saber cómo enfocar la presentación. El público que está en la charla son tus chicos de curso.
Ahorita tenemos estudiantes del curso, los profesores, y se nos va a estar conectando gente de la comunidad de aprendizaje Veritas, ¿sí? Y va a estar grabado para la audiencia de la plataforma. Ah, buenísimo. ¿Cómo hago para verlos a todos, por cierto? Es raro, cuando uno está presentando cuesta verlo, ¿no es cierto, Alonso? No, para saludar ahora, antes de comenzar la presentación. Veo a Alonso y a Valeria. Le damos a las camaritas. Ahí está. Bueno, eso. Está Francisco. Ahí se va uniendo la gente. Buenísimo para conocerlos, porque a veces es como difícil tratar con un público anónimo, ¿no? El problema es que el Teams un poco, Marco, no te deja ver a todo el mundo también, ¿verdad? Solo te deja ver como un número limitado, no es como en Zoom que uno puede ver como a todo el mundo, entonces nada más por aquello, para que no te sientas ahí como abandonado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahí los copio un poquito en recortado. No sé si será mi señal otra vez fallando. ¿Tú me oyes, Mike? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, sí. Vale, perfecto. Bueno, nada, chicos, simplemente quería saludarlos, verlos allí un poco y eso, tenerlos en la retina antes de comenzar la presentación. Por ahí los veo a todos. Ah, están apareciendo. Duda es mi internet. Bueno, voy a comenzar entonces. Al final de la charla tenemos una ronda para conversar, ¿cierto? Sí, correcto. Buenísimo. Entonces, perfecto, porque ya tenía premeditado hacer allí la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver. Aún no. Aún no. Compartiendo pantalla. Ustedes me dicen. Pero vuelvo a la ventana compartida, no entiendo. Dejarlo de compartir. Wow, es el problema de la ignorancia. Alonso, ¿usted puede guiar a Marcos tal vez? ¿Que lo maneja mejor? Claro, ahora, si gusta Marcos, le vuelve a oprimir el botón de compartir contenido. Eso le hice, solo me indica que el uso compartido se ha puesto en pausa hasta que vuelva a la ventana. Descartar. Vamos a ver. Debería estar compartiendo allí. Reanudar presentación. ¿Lo tienen ahí o no? No, aún no, todavía se está cargando la información. Si gusta, lo vuelve a cancelar y lo vuelve a compartir. A veces hay que hacerlo varias veces. La combinación de colores cambió, el uso compartido se ha puesto en pausa hasta que vuelva a la ventana compartida. No entiendo cuál es el problema. ¿Dónde está la ventana compartida? Sí, cuando se le da a compartir pantalla, si gusta le da pantalla, es que aparece pantalla y ventana o ventanas, ¿verdad? Dependiendo de cuántas cosas necesitamos. A veces pantalla o texto es el que mejor sirve. O sea, y ahora sí. ¿Y cómo va? ¿Lo tienen? Sí, Ahora sí. Ahora sí. Ah, buenísimo. Bueno, chicos, vamos a ver, aprovechar el tiempo también para llegar rápido a la conversación. Más bien voy a intentar como ir al grano con estas imágenes, pero también quiero hablar más de las personas y los sujetos en lugar de los proyectos, como habitualmente hacen los arquitectos, ¿no? Bueno, esta es una fotografía que me gusta mucho del año 2013 en Barquisimeto, una población al interior del país, muy cerca de Caracas. Estaba
muy fresco de salir de la universidad. Mike, a veces nos acercábamos hasta la residencia del maestro Fruto Vivo para conspirar allí en conversaciones y recibir sus lecciones. Pero con mi colega, gran amigo del equipo, Juan Carlos Castillo, con quien fundamos este laboratorio, pues frecuentábamos muchísimo un centro cultural llamado Huachirón, cerca del lugar donde vivíamos, donde teníamos nuestra primera oficina. Allí conocimos a ese personaje que ven orando, dando como una suerte de charla o mensaje para la comunidad. En ese momento comenzaba esta comunidad muy pequeña del centro de Barquisimeto a gestionar un proyecto para autoconstruir viviendas de sustitución en el sector. Y al mismo tiempo, pues el Estado impulsaba un plan de construcción también de unidades habitacionales en barrios y poblaciones vulnerables de la ciudad, algunos muy interesantes de las ciudades de todo el país, algunos muy interesantes como este que ven acá, es una suerte de crecimiento en vertical, un bloque que intenta como repetir un poco la imagen del tejido del barrio, pero la mayoría de ellos, de estos ejercicios de construcción de vivienda masiva, pues no se los voy a mostrar porque no vale la pena. Pues muchos de ellos, como pasa habitualmente con la construcción de viviendas estatal, malas praxis y ejemplos muy negativos para la ciudad. Bueno, y ustedes se imaginan, ¿no? Como esa hipótesis de la positivista, donde el Estado intenta desarrollar grandes acciones con la aspiración de resolver un problema que es mucho más complejo, un problema que involucra no solo la necesidad de resolver el espacio físico donde habitan las personas, sino también una serie de relaciones que están inmersas en ese contexto. Y en el interior del país pasaba lo peor, ¿no? En Caracas veis algunas cosas interesantes como las que les mostraba primero, antes de la imagen que puse anterior a esta, pero en el interior del país, más bien, bueno, esta suerte como de suburbios, que ustedes conocen muy bien, por supuesto, porque se repiten y son una constante en América Latina, lamentablemente. Una suerte de imitación de los suburbios, donde se construyen ciudades alejadas de los centros mejor dotados de servicios, de infraestructura, de escuelas, etcétera, a partir de unidades que se repiten indistintamente e indiscriminadamente, sin importar la condición climática, ni geográfica, y mucho menos social del lugar. Como esta suerte de copy and paste que se reproducen en todas partes de esa manera un poco salvaje, ¿no? Inconsciente. Bueno, este es Pillo otra vez, un gran amigo que murió hace muy pocos años, hace un par de años. Pero bueno, Pillo era uno de los casos, ese personaje que veía en la asamblea, uno de los casos que la comunidad seleccionó, la misma comunidad, para recibir los partícipes y actores más importantes de este proyecto de autoconstrucción. Pero Pillo también es un personaje muy importante de la comunidad por su conocimiento de la historia del lugar, por su papel como cultor y como historiador de la parroquia. Y esta es la historia que les quiero contar, ¿no? Pillo hace pues, muchos años, toda su vida prácticamente, viviendo en una pequeña construcción improvisada, muy precaria, y con la opción de desarrollar su vivienda familiar en este sitio, ¿no? Una parcela confinada entre esos muros de adobe que ven allí, con una situación muy singular, que quizás fue el detonante de la cuestión más experimental y más significativa del proyecto. Esa rama del árbol que parece insignificante allí cruzando el muro de adobe, ¿no? Por un pequeño boquete como abierto accidentalmente. Pues resulta que ese árbol viene del centro cultural que les mencionaba antes, y tiene más de 100 años, ¿no? Lo sembró el padre de Pillo. Quien opera el Centro Cultural Huachirongo es el hermano de Pillo, Wilmer Peraza, un grandísimo personaje también de Barquisimeto, productora artesanal de concuy, una bebida muy parecida al tequila, ¿no? Que tiene su denominación de origen también en Venezuela,
y un compilador de objetos. Pues unas personas con un bagaje cultural a nivel de base, como de comunidad social, muy contundente para la ciudad. El papá de Pillo, la mamá de Pillo, perdón, y de Wilber sembraron este árbol de Coquí 100 años atrás. Resulta que Pillo nos contaba que su papá colgaba la campana del boxeo, ¿no?, sobre el árbol, y que la utilizaban justamente alrededor de ese elemento, lo utilizaban como ring y también para hacer el llamado de las comidas. Entonces, por todas estas razones, parece que esta suerte de elemento, pues, a la vista, a simple vista, tan insignificante, en realidad tenía un valor, sentimental y de la memoria muy importante para esta familia. Y eso fue lo más bonito del proyecto, porque nos permitió despertar como ese factor que nos permite crear la propuesta o la ponencia del proyecto. Bueno, aquí ven unos esquemas muy sencillos. A la izquierda tienen la vivienda tipo unifamiliar, que entrega el Estado para que estas familias construyan automáticamente con los materiales, los presupuestos y los protocolos técnicos que le entregan. Pues ahí lo ven, ¿no? Básicamente estos 3 cuartos con un baño y una sala y una cocina que no están del todo bien integradas, apenas unas ventanitas. Y a la derecha, pues la reformulación que nosotros planteamos, que no es gran cosa, simplemente una suerte de reordenamiento de esos espacios básicos que propone el modelo anterior, intentando dar una cuota de valor agregada, justamente entendiendo el lugar y aprovechando la fortaleza y la perspectiva que imprime el propio Pillo para la creación de este proyecto. Pues ahí están las mismas 3 habitaciones, en 2 bañitos, porque logramos disminuir una cantidad de material y comprar otras piezas, etcétera, para hacer otro pequeño baño de servicio. Pero lo más importante, no sé si ven el puntero aquí, ustedes me avisan si lo ven, lo estoy señalando, no quiero parecer ridículo. Sí, se lo puedo. ¿Alguien puede? Ya. Este lugar en el centro no sé por qué no está en este esquema, pero en este sí lo ven. Este lugar del centro más importante de la casa, que recibe a esa pequeñita rama del árbol cruzando el muro de adobe. Un patio, básicamente. Entonces toda la construcción, pues simplemente lo que logró fue, como les decía, reorganizar los espacios, pero también aprovechar los materiales de otra manera. Y sin usar nada más, ¿no?, sin comprar nada adicional. Los mismos perfiles metálicos los colocamos de una manera para que nos permitieran crear el patio, este medio patio central, como bajo una cubierta a 3 aguas, y que toda la vivienda entonces ventilara y respirara hacia ese lugar de encuentro. Claro, teníamos la condición de las paredes perimetrales. Imagínense haber colocado aquí, tal cual, literalmente, el modelo de la vivienda Captilla. Las ventanas están hacia afuera, ¿no? Entonces la casa no habría podido ventilar, prácticamente, probablemente no se hubiese podido hacer. Y esta cuestión que apareció como accidentalmente, entre comillas, en realidad fue ese ingrediente que muchas veces los arquitectos estamos buscando encontrar en los proyectos, cuando es tan sencillo ubicarlos, porque la mayoría de los casos están allí presentes. Me gusta mucho reflexionar sobre ese tema. Voy a pasar a imágenes para ir rápido, pero quería mencionar que me gusta pensar en esta cuestión porque a veces hay como una suerte de obsesión para perseguir la singularidad del proyecto por parte de los arquitectos, y como una pretensión de la creatividad a partir de nuestra supuesta capacidad de inventiva, ¿no?, y de crear. Pero resulta que eso que llamamos creación o innovación, ¿no?, realmente es suficientemente contundente al menos desde nuestra experiencia, cuando el proyecto te lo ofrece, ¿no? No buscarlo de manera forzada, sino dedicarle el tiempo suficiente, no para investigarlo idealmente como aprendimos en la universidad, una investigación y después viene una formulación del proyecto y al final, quién sabe cuándo, una ejecución, sino para entender que durante todo ese proceso están allí latentes los elementos y los arquitectos tienen que estar muy alertas y muy prevenidos para tomarlos en el momento preciso. Pues esta imagen es súper interesante, ese que ven allí es Pillo otra vez,
Al lado está mi compañero Juan Castillo, creo que es conocido de Mike, por supuesto, cuando estuvo aquí en Caracas, en Venezuela, trabajamos juntos en espacios de paz, pues nos vimos allí, ¿no? Bueno, Juan, discutiendo, revisando con Pillo la idea del proyecto, ¿no? Y Pillo constantemente retroalimentándonos para llevarla adelante con fuerza. Nos pasó una cosa muy de la que me gusta hablar también, porque bueno, los arquitectos normalmente no vemos esto, ¿no? Pues, hablo de los arquitectos siempre como en un sentido un poco idealista, de lo que se percibe sobre nuestro oficio generalmente de manera disciplinar, ¿no? El arquitecto que diseña, creativo, el que está en una oficina esperando el encargo para hacer un gran proyecto. Pero el arquitecto también está, en nuestra experiencia, y creo que todo el mundo, muchos de nosotros los podemos decir también, tiene otros roles y otros papeles que jugar en estos procesos. Muchas veces hay que hacerse cargo de administrar, de entrar en procesos de negociación o de discutir con una institución pública ciertas cuestiones para que las cosas se logren. Y bueno, me gusta mucho porque está Pillo ahí sentado en su silla de plástica vieja, sucia, bajo la lluvia, y la mesa está como una computadora encima, ¿no? Como los recursos previos que tiene la comunidad, un poco combinándose con estas cuestiones más de la experticia técnica supuestamente de la... Y Juan Carlos, bueno, probablemente revisando allí imágenes del proyecto, pero también discutiendo una estrategia con Pillo para ir hasta la institución que estaba encargada del proyecto, a la institución estatal, en este caso la Corporación del Estado Lara, y convencerlos de que este pequeño cambio que estábamos intentando con la casa era factible, ¿no? Bueno, tuvimos muchos problemas, en realidad, aunque no lo parezca, o aunque parezca absurdo pensar en esto, por la escala del proyecto, pero fue realmente complicado que nos permitieran hacer esta pequeña transformación de los elementos, por muy básicos que parecieran. Bueno, nos preguntamos por qué también. En un momento llegamos a pensar, bueno, ¿por qué nos importa tanto este proyecto? En realidad, si es una cosa como tan minúscula. Pero Juan Carlos, muy inteligentemente, me dijo en una oportunidad: Marcos, esta es nuestra ocasión, por más pequeño que sea el proyecto, de emitir un discurso sobre nuestra posición en la vivienda, sobre la vivienda que se está realizando. Entonces, bueno, dimos toda esta batalla y Pillo fue un factor clave para lograr que la institución adoptara nuestra propuesta. Básicamente, Pillo se plantó en un momento decir que si no se hacía de esta manera el proyecto, él renunciaba a la casa. Bueno, y ya sabes, eso fue muy bonito también, ¿no? Me gusta hablar de estas cosas porque como ese poder de la política, ¿no? No la política partidista o proselitista, sino la política como una fuerza capaz de incidir en las cosas que son importantes en la vida, ¿no? Claro, Pillo, un cultor con una fuerza social impresionante en ese sector de la ciudad, diciéndole a una institución que si no se hace la casa de esta manera, él renuncia al proyecto. Es toda ¿cómo se llama? Como la intención institucional de intervenir en ese lugar de la ciudad, ¿no? Porque la propia energía y la fuerza de estos vecinos representados en Pillo, pues son capaces de desmontar esta cuestión como tratada de imponer de manera jerárquica o vertical. Bueno, aquí tienen a Pillo abriendo las puertas de su casa. Hay una cosa que también quería mencionarles con este proyecto que nos dio una gran... Los arquitectos acostumbramos a tomar fotografías una vez que los proyectos están realizados, ¿no? Como esos espacios pristinos y pulcros, perfectamente diseñados en armonía, donde entra la luz y cada objeto, ¿cómo se llama?, ocupa un espacio especial en el lugar, etcétera. Pero aquí Pillo nos dio una bofetada tremenda, porque nosotros volvimos y terminamos la obra, nos fuimos y decidimos no hacer la fotografía sino 2 años después. Pillo nos invitó a su casa: vengan a verla y hagamos una fotografía, y aprovechamos también de conversar para comentarles mi experiencia viviendo en este lugar, y eso se registra, no queda como en un documento valioso.
Entonces cuando llegamos allí, claro, ya la casa estaba intervenida por Pillo y ahí fue cuando tomó un valor realmente fuerte. De eso nos dimos cuenta un poco después, la verdad. La primera vez que lo vimos quedamos un poco en shock por ese pensamiento como primigenio de los arquitectos que ya sabemos, ¿no? Entonces, claro, Juan Carlos también me dice en algún momento, esto es lo que suelen llamar la venganza del cliente. Claro. De todo, toma sus fotos y se va, pero después la casa nadie la vuelve a visitar. Y si lo hicimos al revés, aquí están las rejas de pillo de hierro forjado que conservó toda su vida, y el pasillo con estos colores como radiantes, un poco incómodos a la vista del diseño formal, etcétera. Y en ese mismo zaguán de entrada sus recuerdos, sus cuadros y sus pertenencias más valiosas. Y el patio de Pillo bajo la sombra del Pují. ¿Qué más? Bueno, como su habitación con las paredes de estos muros preciosos que tiene la silla a la vista. Exilio, a posar para la foto. Una vez Pillo nos dijo, oye, es que la gente cuando viene a la casa me pregunta, ¿por qué no cortas ese árbol? Te va a traer problemas, te va a dañar el techo, te ensucia el patio a cada momento. Y Pillo dice, bueno, está escrito, ¿no? Como en un artículo muy bonito, una declaración de él, no son las palabras, dice él es mucho más interesante, pero recuerdo algo así como, bueno, si ese árbol está ahí es por algo, ¿no? Tiene vida y la savia lo alimenta. Además, los pajaritos llegan y está como rodeado, ¿no? Crea una atmósfera, llegan los pájaros, llegan los animales, etcétera, y eso crea una armonía en mi casa que no la tendría de ninguna otra manera. Entonces, cortarlo sería matar la situación, dice Pillo. Este otro problema es básicamente, como les decía, me gusta hablar más de procesos, ¿no? Y en algunos casos hasta utilizar ciertos conceptos como resignificación cultural o microeconomías culturales. Comienza un poco como de atrás hacia adelante, con esta imagen, todo el grupo allí, el tribu del colectivo ZPG celebrando el éxito de haber izado los contenedores sobre una edificación que van a ver ahora. Y estas imágenes las tengo acá, bueno, que son como un poco occidentales, pero no quería hablarles de esto, pero ya que aparecieron allí, a mí me gusta como colocar esta imagen para hablar un poco del papel del arquitecto, ¿no? Ese arquitecto que queremos ser, en nuestro caso, ¿no? Y creo que muchos de nosotros también, dejar ser como un sujeto pasivo, poco al margen de los problemas y centrarnos exclusivamente en diseño desde nuestra oficina, esperar a que llegue un encargo para eventualmente realizar un proyecto. Cuando el arquitecto debe tomar un papel mucho más relevante en la sociedad y convertirse en un agente operador para transformar el espacio. Y colocaba esta imagen un poco también como una provocación sin ninguna intención oculta, por supuesto. Me encanta el movimiento feminista, tengo toda la razón de luchar por estas reivindicaciones. Y claro, no es nada en particular como asociado a movimientos feministas, en realidad la estoy usando como una suerte de referencia para hablar sobre este tema, que tiene que ver más con los movimientos, con las organizaciones civiles, movimientos sociales y organizaciones sociales y civiles de todo tipo, que sí es verdad que intentan como pronunciarse y generar un discurso contundente hacia la sociedad, pero todavía, hasta ahora, no hemos logrado alcanzar como esa fuerza suficiente para cambiar las cosas con nuestra acción. En cambio, esta es una foto de la Asamblea Nacional de Venezuela. Aquí ven los diputados que no levantando la mano para tomar una decisión, intentando representar a toda la población de un país. Pero lo que nos gusta decir es que realmente, otra vez vuelvo con Pillo y esta asamblea, el ejemplo del primer proyecto, es que en nuestra experiencia realmente ese poder de decisión también pues tiene un espacio de construcción en el barrio, ¿no? A partir de las acciones de los propios ciudadanos. Y allí en ese terreno es donde queremos experimentar y poner todas las herramientas, los instrumentos y la fuerza de nosotros como arquitectos.
Esto es un mapa que también es interesante, me gusta mostrar porque un poco como las relaciones que hemos construido a lo largo de estos años con muchísimas oficinas para hacer proyectos. Casi nada lo hemos hecho solo. En realidad todo lo hemos hecho de alguna manera en colaboración, no solo con otras oficinas y laboratorios de arquitectura, con comunidades, con instituciones públicas, con entidades gubernamentales y sociales de todo tipo. Pero también estos son proyectos todos donde la fuerza de la participación popular es muy importante. Básicamente casi nunca, quizás se han utilizado o se ha acudido como un tercero para ejecutar los proyectos. Contratar una empresa que viene de afuera y se gana un capital, se lleva una renta importantísima del proyecto, pagan unos salarios para una gente de la comunidad, aunque parezca absurdo, y luego se va con el capital, ¿no? Deja una obra allí que muchas veces no tiene sentido de pertenencia y se pierden, se extravía, se arruina en el tiempo y demás. Todos los proyectos lo hemos hecho siempre con la comunidad, pero no con la comunidad participando pasivamente, no como un receptor o como un usuario final del proyecto, sino como con la comunidad desde el inicio, impulsando y liderando cada uno de los procesos que involucran estas experiencias. Incluso los proyectos, que es otro factor que me parece súper relevante, los proyectos no han sido como señalamientos nuestros, ¿saben? Es una cosa que suele pasar mucho también. La arquitectura social que llega a un sitio tratando o vendiendo el discurso de salvar la imagen del sitio y de generar un proceso de cambio positivo para la comunidad, para una comunidad que nunca participa. Sino más bien que han sido proyectos que han surgido de la comunidad y que de alguna manera han llegado a la red donde trabajamos para apoyar en nuestro papel del espacio humano. Claro, aquí está la imagen, en realidad, y tenía que haber caído directamente en el proyecto aquí, ¿no? Al principio les mostré la fotografía esta del contenedor y todos allí celebrando. Pero este es un proyecto que nos gusta, que es más bien una suerte de conquista rural. Esta es una imagen, pues quizás un poquito provocativa también, el año 2014, como ustedes, bueno, toda Latinoamérica en los últimos años ha estado envuelta en protestas muy fuertes de todo tipo en la calle, ¿no? Jóvenes, con toda la razón del mundo, reclamando sus derechos e intentando crear nuevas posibilidades para desarrollarse individual y colectivamente. Pero bueno, estos jóvenes en 2014 lo hicieron de esta manera, como ha ocurrido mucho, un poco utilizando estos como los recursos de la desesperación, ¿no? Y de la frustración. En esos años conocimos justamente a este grupo de colegas, artistas urbanos, psicólogos, creadores, músicos, etcétera, que también estaban como los chicos que vieron en la imagen anterior muy disconformes con la realidad del país, intentando crear sus alternativas, incluso desde una posición todavía más consciente, no anarquista, no simplemente rebelándose de forma violenta por una suerte de necesidad de drenar la impotencia, sino estos chicos de una manera como mucho más con raciocinio, ¿no? Y con reflexión inteligente. Algunos de ellos me citaban en algún momento a Otto Gross, por ejemplo, como este autor del anarquismo, para hablarme de su forma de actuar, ¿no? y de tratar de incidir en el mundo, desconectado de las instituciones públicas, pero también de los grupos de poder habituales y de la industria, de la producción cultural, etcétera, para ellos crear desde su propia, con sus propias manos, con sus propios recursos, los proyectos que estaban aspirando. Y nos mostraban estas imágenes así un poco filantrópicas, muy orgullosos, reciclando una madera, estas tablas de desecho para equipar un espacio donde colocaron un estudio de grabación.
Y después nos llevaron a este sitio, ¿no? Uno de la empresa de telecomunicaciones, de una de las empresas de comunicaciones del Estado, CanTV, vandalizada justamente durante las protestas. Y nos decían, bueno, nosotros vamos a recuperar ese espacio y lo vamos a convertir en el lugar que deseamos, como esa trinchera para la expansión cultural de nuestras potencialidades y ofrecer un servicio también a la ciudad. Fue impresionante porque los chicos lo lograron, consiguieron que el alcalde, a través del Consejo Municipal de esta ciudad de Guacara, en el estado de Carabobo, le cediera el espacio para construir entonces la intervención. Mirábamos un poco así como esta imagen de la ciudad llena de lotes subutilizados, de estaciones. ¿Se quedó pegado? Sí. Démosle un chancito, a ver. Sí, claro. Continuamos. Dale, te quedaste en una foto aérea, Marcos. Ah, vale. Ay, yo no sé qué pasa con mi internet, pero bueno, estoy aquí haciendo lo mejor que puedo, compa. Dale, tranquilo, eso nos ha pasado en otras ocasiones, son gajes del oficio, en la habitualidad. Ahí estabas. Gracias, compa. No, básicamente les decía que existen como todas estas oportunidades dentro de la ciudad y que están ahí a la vista de todos, ¿no? Estas parcelas impresionantes, unos vacíos subutilizados y edificios muchas veces improvisados y estacionamientos, bienes mecánicos, ¿cómo se llama? Autolavado, construcciones blandas, etcétera. Cuando, paradójicamente, pues chicos como estos, por ejemplo, no tienen un espacio cultural en la ciudad, en el centro de la ciudad donde están las mejores condiciones, ¿no? En teoría. Imagínense para la vivienda, tampoco hay vivienda en el centro, entonces las viviendas, como les mostraba al principio, se construyen en la periferia, pero es una cosa, bueno, no tiene sentido. A ver, no se pasa. Esto está haciendo bien. Sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Sí, Mike? Dame una señal ahí, compa. Sí se escucha, sí se escucha. Vale. Ok, entonces, bueno, como estas imágenes también curiosas de la... No sé por qué nos pasa esto, pero... Y bueno, el proyecto final es esto, ¿no? Claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Los chicos aplicaron a un proyecto de financiación, de cooperación para el desarrollo de una institución del Estado, el Bandes, tomar a través de esos fondos los recursos técnicos, no económicos, con equipamiento cultural, ¿no? Básicamente, como toda la dotación para equipar, ya lo van a ver ahora en unas imágenes, con instrumentos musicales, con equipos de diseño gráfico, etcétera, sus espacios. Y claro, como no teníamos recursos para construir, para generar una infraestructura física, lo que decidimos fue utilizar los mismos contenedores. Otra vez ese factor sorpresa un poco, o el factor descubrimiento, el elemento que muchas veces no consideramos y que aparece como el gran significante del proyecto,
el árbol en el caso de Pillo, y aquí los contenedores que se utilizaron para transportar toda esa dotación técnica que fue adquirida en China. No teníamos dinero para muy poquito dinero del municipio y de una fundación del Estado en Caracas que logramos que nos diera una parte de esos recursos, mínimos recursos para pagar mano de obra y comprar insumos constructivos. Entonces utilizamos los contenedores, como les digo, para crear los espacios. Y estos bidones también de aceite que tomamos de una industria cercana, perfiles de bajo calibre, carpintería metálica, elementos y piezas de sobrantes de otros talleres de herrería que formaban parte como de la red de conocidos de los chicos, etc. Bueno, estas imágenes son muy curiosas. Aquí está esta fotografía que me encanta del momento cuando izamos los contenedores para colocarlos en sitio, con el apoyo también de unas máquinas de una institución del Estado, ¿no?, que se encarga de hacer servicio como en la ciudad. Bueno, es una obra muy sencilla, se construyó prácticamente todo en el taller, bueno, taller entre comillas. Lo que quiero decir es una producción en serie donde se fabrican unas piezas que se repiten y que nos permiten tener una velocidad de la obra muy rápida y generar como unos patrones de construcción pedagógica que son fáciles de controlar para los herreros y el equipo de obra que tenemos allí. Este es un diagrama de los espacios. Por una parte, como el estudio de grabación, aquí logramos hacer un corte de los contenedores en este punto del centro para ampliar el espacio. Esa es una cosa también que vale la pena comentar. Muchas veces se piensa en los contenedores de transporte marítimo como una suerte de solución ideal, ¿no?, o de panacea de la arquitectura social, ¿no?, porque son baratos y no sé qué. Y porque además imprimen una suerte de imagen underground o rebelde de la arquitectura. Pero resulta que en realidad es mucho más complejo que eso, porque los contenedores, son difíciles de acondicionar, ¿no? Se calientan mucho, si el sol en el trópico, si lo cortas por una cara se llega a debilitar y se puede como deformar, entonces hay que reforzarlo con otra estructura, etc. Nosotros no utilizamos, como les decía, los contenedores por capricho, en este caso, sino justamente por esa posibilidad de tener el recurso a la mano. Y el estudio de grabación, como les comentaba aquí en el centro, un laboratorio de imágenes y audiovisuales, la sala de exposiciones, etcétera, como logramos pavimentar con un concreto que nos donó la empresa cementera que está muy cerca allí en Valencia, el huerto, porque los chicos están súper interesados también en crear una producción de vegetales en el sitio, con una agricultura urbana, etc. Y estos esquemas de un poco el pensamiento de los elementos que constituyen todo el sistema, ¿no? Están los espacios, esta pintura que ven allí, blanca, que parece como de acabado, en realidad es un epoxi, que les comentaba, que se utiliza para disipar el calor, ¿no?, o para prevenir que el calor penetre por la lata esta como un enlatado, ¿no?, como una lata de atún. Y aquí están los chicos usando el espacio donde se hacen las exposiciones, la sala de ensayo y grabación musical y todo el equipamiento técnico de los instrumentos que les mencionaba, que pudieron adquirir a través de la cooperación técnica. En la terraza también, en el techo de los contenedores, esta terraza y la escalera, muy experimental, con este contenedor inclinado, ¿no?, como simplemente apoyado sobre la pieza de la estructura que luego se transmite la carga hacia el edificio de abajo. Y ahí está una foto de los chicos con su huerto, mirando con mucha ilusión el proyecto construirse. Estas fotos bonitas que también me gusta mostrar, de unos canteros muy sencillos que logramos realizar con ellos allí en un taller de agricultura. Ellos mismos organizaron con vecinos del barrio y colocan estas plantas que primero obtienen del suelo abajo y las llevan finalmente a la terraza para colocar en estos canteros donde está el restaurante. Así que este Jorge, uno de los chicos que en ese año me decía: yo quiero convertirme en un chef, ¿no?, en un cocinero.
cocinero de alimentos naturales. Y aquí están los herreros que se hicieron cargo de toda la construcción. Juan, gran conocido de Mike, creo, ¿no? Y de Alejandro, de San Carlos, surgió como ese proyecto tan interesante, precioso, que hicieron nuestros compas de Entre Nos Atelier con otros colegas aquí en Venezuela. Y bueno, unas imágenes así como finales de la obra. Pero les mostraba esta imagen porque me parecía también muy enriquecedor el hecho de que se va tejiendo como una red de social que va incluso más allá de los territorios locales, ¿no? Focalizados en un sector, sino que luego estos compañeros se van uniendo a otros proyectos y también transmiten sus inteligencias para que se puedan realizar estas otras experiencias. Una mirada como desde la calle, la anterior a la culminación, con antena telefónica allí todavía operando, y los protocolos que diseñamos con los chicos para gestionar el espacio. Porque claro, ahora sobre la base, estos edificios que fueron de la CanTV, y aunque ya no están operando, los edificios, la antena sí sigue emitiendo la señal a la ciudad. Entonces hay una suerte como de manejo compartido en la gestión del espacio. Por una parte, una institución pública encargada de esta cuestión, de la radiocomunicaciones, pero por otra parte también los chicos combinando su actividad cultural para ofrecer programación permanente a la comunidad. Bueno, que en algún momento podías decir que era reciente del proyecto, ya no lo es tanto, ya en 2018 esta fotografía. Ahora está impresionante, si les muestro imágenes de cómo está ahora, toda esta vegetación ya es un bosque prácticamente tropical y los contenedores tienen enredaderas y es una cosa preciosa, ¿no? Un poco la obra de los contenedores se perdió, se pierde debajo de ese follaje que está creciendo. Voy a terminar con esto. Creo que ya me pasé de la media hora, me había puesto esa meta, pero es imposible. Este último proyecto que me encanta mostrar es autonomía de la periferia, si le llamo, como concepto. En 2016 entramos a un barrio de Caracas en los límites del Parque Nacional Guaraíra Repano, el Ávila, ¿no? Ahí están los frailes de Catia, un asentamiento en pendiente topográfica clásico de los barrios de favelas periféricos, entre comillas, de estas ciudades, ¿no? Que se asientan sobre estas laderas o condiciones morfológicas accidentadas, como montañosas, ¿no? De una forma orgánica, y van construyendo ese tejido que se expande creciendo. Pero lo que pasó aquí es que, claro, el barrio comenzó en un punto, llegó a desbordar el límite que se había establecido como cuota máxima. Esto es un barrio que tiene 40 años creciendo, ¿no? Ya por esta fecha que les comento, cuando entramos nosotros, a desbordar el límite que se había establecido como una cota para respetar su relación con el Parque Nacional. Bueno, el Estado llegó con las máquinas y demolieron esas construcciones que comenzaron a desbordarse. Se hizo este levantamiento, como enumerando a todas las personas, intentando ubicarlas en un contexto cercano al ámbito del lugar. Y allí realizamos 3 intervenciones, ¿no? O más bien un conjunto de intervenciones concatenadas por una suerte de corredor. Logramos que esta institución, que en realidad desde el principio tenía como una idea bastante clara, siendo justos sobre lo que había que hacer en el lugar, en parques, en el Instituto Nacional de Parques, pero logramos con ellos como plasmar un proyecto que no solo demoliera las viviendas desbordadas, sino que ahora resignificara una sección del barrio para realmente equiparlo con una infraestructura a esa escala que justificara la contención, ¿no? Y que al mismo tiempo como entrar con la acción ¿cómo se llama? Preventiva, y no solamente punitiva. En este caso no solo preventiva también,
sino propositiva y transformadora en cierta medida. Bueno, hicimos 3 intervenciones. Este lugar que ven aquí, que le llamamos el Parlamento vecinal, aquí lo ven, un poco como la fotografía adelante, es ese árbol, siempre hay una historia con un árbol, no sé por qué accidentalmente en los proyectos. Se iba en este caso que data de hace muchísimos años. En una oportunidad uno de los vecinos nos mostraba la fotografía de su madre con la segunda pequeñita también. Pero lo más interesante es que este sitio la comunidad lo resguardó durante mucho tiempo para que no se construyeran viviendas, ¿no? Pensando en un momento como un sueño de futuro, llegar a construir un espacio público. Y finalmente, pues lograron hacerlo, ¿no? De esta manera. Como nosotros la llamamos un parlamento vecinal porque tiene como esta secuencia de grados donde los vecinos organizan actividades culturales y presentaciones y asambleas, etcétera, pero a una escala muy doméstica, ¿no? Por estas mismas plataformas que se conectan con las entradas de la vivienda. Como una intervención de espacio público que si bien pudiera trastocar un poco la situación natural y la lógica con la que se construye el barrio, también intenta prevenirlo por las operaciones como tan sencillas que se realizan con la comunidad, ¿no? Ahí están algunos chicos usando la plataforma, este pequeño puente que conecta 2 sectores dentro de los frailes de Katia, que antes estaban como un poco desvinculados porque, bueno, por este barranco, ¿no? Y ahora tienen como la facilidad de moverse directamente a través de esa pieza. Debajo de la plataforma que vieron donde estaban los chicos allí volando ¿cómo dicen ustedes? Papagayo. Bueno, esta cosa. El papalote también le dicen. Está este salón para estudiar, ¿no? Y hacer tareas, donde los más jóvenes lo utilizan al final de la tarde para este tipo de actividades como lúdicas, pedagógicas. Y más arriba otro espacio que llamamos una pequeña plaza, como de jardín, de esas viviendas que están circundantes, esta suerte de quilla, bueno, con esas cubiertas, esos elementos y esta escalera, otra vez intentando resolver un problema de infraestructura, ¿no? O de ingeniería, como de patología del terreno, no solo estrictamente de conformación del espacio, sino que muchas veces, como ustedes saben, las operaciones en este tipo de lugares accidentados y difíciles de trabajar están muy ligadas a la lógica de un talud o un muro de contención o una toma de servicios del agua potable, recuperar el sistema de drenaje, etc. Pero quería detenerme, y con esto voy a terminar, chicos, en esta intervención también dentro del sistema de equipamientos comunitarios, ¿no? Lo que llamamos la cancha amorfa o el polideportivo reducido en un microplanetario. Este chico que ven aquí es Daniel Raez, y este otro que ven es Chuchu Jesús Fuente. Que, bueno, en la primera foto parece muy serio, como esos liderazgos del barrio que intentan proteger su sector. Cada vez que ven que viene una persona extraña como de afuera, con toda razón, a intentar imponer una idea, pero luego terminan siendo líderes positivos, ¿no? Cuando uno lo conoce a fondo, se convierten en unos amigos y unos verdaderos líderes que son capaces de guiar estos proyectos. Prácticamente sin estos chicos no habrían sido posibles las introducciones. Y bueno, ellos siempre están, obviamente, los jóvenes en la comunidad siempre están muy interesados en el espacio deportivo porque es lo que básicamente les permite asociarse fraternalmente. Y nos muestran como estos lugares. Tenemos esta cancha, sí, mira, los más pequeños juegan al borde de ese risco, ¿no? Y con la peligrosidad del precipicio, de caerse. Pero también tenemos otro espacio, al igual que el aceido que les mostraba antes, ¿no? Cuidado por la comunidad para luego convertirlo en una plazoleta. Los jóvenes no se quedaron atrás y cuidaron este otro lugarcito para convertirlo en la cancha, con esta forma, ¿no? Ahí con la montaña haciendo el borde. La más mínima oportunidad que tuvieron para jugar, la conservaron, por supuesto. Claro, el barrio no tiene sistema parcelario.
una ciudad formal, entre comillas. No me gusta ese concepto de lo formal, está muy discutido, pero bueno, la ciudad que contó con todo el apoyo como de los recursos del desarrollo, ¿no? Y aquí están los chicos organizándose en asamblea para constituir las brigadas que van a construir los 3 proyectos, ¿no? Y especialmente el de la cancha. Y esta fotografía súper valiosa que la tenemos así con mucho cuidado en nuestro archivo de proyectos, toda la obra se realiza manualmente, increíble. Una obra que en cualquier sistema de planificación ingenieril habría necesitado contar con maquinaria especializada y con etcétera. Todo se hace aquí de la forma más artesanal. ¿Cómo se construye el barrio realmente, no? Claro, porque ustedes nunca han tenido la posibilidad de hacerse de estos recursos, y todo prácticamente ha tenido que realizarse de esta manera, a pulso. Cambiando las imágenes otra vez, a ver qué pasa. Ahí va. Y esta fotografía de los chicos cargando sobre su espalda con estos sacos manualmente a través de unos sistemas de escaleras que ya se imaginan ustedes, ¿no? Como unas venas que recorren un cuerpo humano así muy orgánicamente, con subidas y bajadas desde por lo menos 500 metros desde el punto de llegada de los materiales hasta el primer sitio de la obra. Y bueno, como estas fotografías me encantan también de todo de esos procesos de construcción súper rudimentarios. Y es una obra que en realidad se parece más como un trabajo de ingeniería, como les mencionaba al principio, ¿no? Aquí la arquitectura se va logrando más bien como a partir de los accidentes y de las posibilidades que te permite la propia condición de ese pequeño resquicio. Imposible tener como un proyecto, ¿no? Sentarse a diseñar un proyecto a partir de un levantamiento, por más preciso que se intente, y luego tratar de plasmarlo de la forma más efectiva y fiel posible en la realidad. Porque es al contrario, ¿no? Y además, no solo por un problema técnico, sino por el mismo problema como nos educamos, ¿no? Como les decía, hagamos unos planos, creemos una idea, hagamos unos planos técnicos, luego lo evaluamos, generamos una ingeniería, hacemos unos cómputos métricos y un sistema de mediciones con presupuesto por partida, luego lo licitamos, y al final, quién sabe, pasan 5 años y el proyecto nunca se construye. O cuando se llega a construir, ya la comunidad perdió la energía y toda la organización que está detrás pues decae, ¿no? Por la falta de comprensión de la realidad que demandan este tipo de intervención. Entonces esto es una arquitectura más como ingenieril por una parte, ¿sí? Porque se va construyendo y tomando forma y decisiones en la medida que ese proceso avanza, a partir de la necesidad de solventar unos problemas técnicos que son muy evidentes, y por otra parte pues es una arquitectura que se va logrando con el impulso del barrio, ¿no? de estos mismos, de la comunidad. Es decir, que no espera todo, que no pasa por todo ese proceso lineal, sino que comienza inmediatamente. Comienza y luego, paradójicamente, en el tiempo es que va llegando a afinarse. A veces los dibujos de los proyectos se hacen al final, cuando la obra ya está terminada es que se llegan a dibujar. Y la obra se construye completamente sin unos dibujos técnicos previos. Casi así. Bueno, aquí estoy con Jesús, este líder que les mostraba antes, escribiendo un poco como la programación. No habíamos terminado todavía el proyecto y Jesús muy preocupado por diseñar las clases de baloncesto que se iban a dar en el sitio y cómo se iba a mantener, qué responsabilidad iban a tener cada uno. Una foto de Gabriel allí señalando como un poco la logística del movimiento de los materiales que llegan a la obra.
por ahí está también Stevenson aquí, Joan, Ricardo Sanz, Lucy, bueno, como todos los chicos que están en la fuerza de la comunidad, que construyen el proyecto con nosotros. Así solía verse el espacio, casi cuando llegamos, y esto así terminó la intervención. Como bueno, estas fotografías en la noche, la cancha inmediatamente repleta de gente disfrutando de uno de estos lugares, y estas fotos que no. Pero bueno, lo más bonito de esto, creo que ahora, ¿no? Casi en este momento del directo. Pues 2 años después me llama Jesús, allí lo ven, aquí está de espalda con su cabello platinado, pero pues es que la cancha, pues obviamente le hemos dado un uso incesante todo este tiempo y se ha degradado muchísimo. La próxima semana comienzan las clases de baloncesto y estoy muy preocupado porque quiero tenerla en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces el señor Roger, que vive allí muy cerca, al lado de la cancha, un piso más arriba, tiene el privilegio de asomarse allí. Siempre que voy a la comunidad me invita a subir a su casa y me brinda un cafecito de estos tan ricos que prepara, que estoy tomando allí, para contarme una historia, ¿no? Me dice: Marcos, mira, yo estoy consciente de que lo que hicimos en el barrio es muy valioso, estoy súper contento. Imagínate, no se llegó a intervenir mi casa directamente, pero por el hecho de la transformación que se produjo en el entorno, ya yo tengo un plusvalor. Wow, esa conciencia de muchas veces de estos personajes, de lo que significa la ciudad, no solo para el general, para un grupo, para una colectividad, sino incluso también para ellos como individuos. Entonces, claro, mi casa tiene un plusvalor ahora, está rodeada por un espacio mucho mejor conformado, y eso también me beneficia a mí particularmente. Pero, claro, ahora los chicos resulta que no paran de jugar. O sea, es viernes, sábado y domingo, hasta pasada la medianoche, 1 o 2 de la mañana, y todavía dejan descansar. Llego agotado del trabajo y me desvelo toda la noche, ¿no? por los ruidos y por el... Entonces, bueno, esto es como una idea muy curiosa que nos causaba gracia, pero en realidad son los problemas, como que hay que confrontarse en este tipo de experiencias, ¿no? Y que son problemas también de la arquitectura. Bueno, llegamos afortunadamente, no teníamos dinero propio, pero llegamos a conseguir, como de la alcaldía de Caracas, que siempre estaba muy pendiente de estas cuestiones, nos donaron estas pinturas y material para refaccionar las mallas que se habían descolocado, metálicas, de la cancha, etc. Y terminamos como rehabilitando la cancha. Chuchu organizó sus torneos y todo el mundo feliz. Pero la pregunta que nos deja esto, y ahora sí con este más encierro, no voy a seguir porque es muy largo, me queda como esa reflexión que en alguna oportunidad leí en un libro fascinante de Jane Jacobs, que ustedes conocen muy bien, un libro llamado Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. En uno de los capítulos menciona algo así como el éxito o la prosperidad de un espacio se convierte en el detonante de su propio desgaste, ¿no? Y de su propio deterioro. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con estos espacios en la comunidad? ¿Cómo garantizar que a lo largo del tiempo mantengan una fuerza suficiente como para tener continuidad y no terminen arruinados? Si en la ciudad que llamamos formal, entre comillas, como les decíamos antes, en el grid, la estructura de dameros abajo, donde está toda la energía de la empresa inmobiliaria, del Estado, etcétera, de las iniciativas civiles, en fin,
hay una mirada preocupada para mantener, en algunos casos, el espacio público y para inyectar recursos y toda la fuerza del Estado en esos lugares, ¿por qué no pasa también en el barrio? Bueno, sabemos por qué no pasa. Muchas veces es porque el barrio quiere mantener una autonomía y una suerte de reglas de juego y unos protocolos con más independencia. Pero si esto es así, entonces también pasa muchas veces por la inacción del Estado, por supuesto, pero como teniendo este pensamiento contrario desde una posición más bien bottom-up, de la fortaleza y del potencial si esto es así, entonces ¿quiénes son los personajes que van a liderar esos procesos de continuidad en el barrio? ¿Qué responsabilidad tienen en el tiempo? ¿Cómo estas infraestructuras terminan gestionándose con una programación de actividades intensas que garantice realmente una oferta de servicios potente para todos los habitantes y no solo para un grupo? ¿Cómo la propiedad de estos espacios no recae en manos de unos pocos cuando metida con el mantenimiento y con la vigilancia y con el cuidado, sino que más bien se queda justamente en esa gestión grupal o más horizontal? Esos son los desafíos de la arquitectura donde estamos trabajando y donde nos interesa estar, y donde creemos que el arquitecto tiene un papel cada vez más importante que jugar en la sociedad. Bueno, termino con eso, compa. Perdón, Gracias, largo. No, buenísimo. ¿Verdad? Y verlo ejecutado y verlo, entenderlo y comprenderlo de primera mano. Yo antes de dar paso a los comentarios quisiera decir algo, y también lo dejo como una pregunta que si quieres puedes abordarla o vamos conversando, que es, ahorita nos encontramos en la importancia de poder identificar programas que generan arraigo en estas piezas de infraestructura, ¿verdad? Que nótese, y lo hemos venido hablando en varios cuatrimestres, que infraestructura no necesariamente es una derivación física, algo ejecutado per se, sino hay varios tipos de infraestructura, entre ellas la que se construye con el trabajo colaborativo en una comunidad, ¿verdad? Entonces, es esa capacidad instalada. Entonces, mi reflexión es las experiencias más importantes que ayudan a definir estos programas. Decías vos que está asociado mucho también a la geomorfología, en la cual se detectan patrones de diseño como un muro de contención, un drenaje o excusas en el territorio que permiten consolidar el tejido social y espacial. Entonces, yo quisiera dejar la interrogante de qué programas, o sea, en cuanto a hallazgos de la experiencia que has tenido, qué programas han sido más efectivos que otros, o cuáles han sido más problemáticos. O sea, cuando se desarrollan estas piezas de infraestructura, han habido programas trabajados con las comunidades que han sido muy contundentes, que están enraizados, que han hecho que los proyectos se gestionen en el tiempo, se les pueda dar seguimiento, o sea, que funcionen, y hay otros que son más complejos. ¿Nos podrías dar un par de ejemplitos, tal vez de un programa que consideras que es muy exitoso y que sigue ahí vigente, y otro que tal vez todavía es un reto de que se pueda llegar a consolidar? Bueno, Mike, es una pregunta muy interesante, habría que medirlo como científicamente, quizás. Yo te puedo decir desde mi experiencia más intuitiva, por mi relación que sigue existiendo con esos sectores, con esas comunidades y con muchos de los habitantes que lideran, ¿no?, dentro de esas experiencias, ¿no? Pero antes quería mencionar, Mike, que pues hay una cosa, creo que vale la pena que miremos con detenimiento todos, porque tiene que ver un poco con la metodología. Cuando se habla de participación o de colaboración, a veces queremos asociar con una metodología para intentar dejar en evidencia cuáles son los mejores recursos o cuáles son los recursos que han sido más exitosos para utilizarlos nuevamente, ¿no?, como proyecto, como para tratar de replicarlo. Pero yo creo, Mike,
que las metodologías y los procesos participativos o de colaboración, como tú mencionas, no son recetas, sino cada proceso es diferente. Cada comunidad tiene una singularidad, una historia, una conformación cultural, unas aspiraciones y una fuerza diferente, ¿no? Y que en función de esos ingredientes tan específicos, tan distintos muchas veces, surgen unos métodos y unas herramientas y unos sistemas de acción que deben ser lo suficientemente flexibles como para asociarse a cada una de estas realidades por particular, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves del pensamiento sobre la participación en arquitectura. Los aquí o quedan unos, pero bueno, esto se va a estar grabado, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como por desmontar sin ningún prurito esa suerte de cliché o de, no, sin mala intención, muchas veces creo yo, pero de percepción errada de la arquitectura participada o de colaboración, que parece una cosa como que quiere demostrar unos ejemplos exitosos, ¿no? Y entonces aparecen como estas fotografías clásicas de la comunidad feliz o celebrando, ¿no? Cuando detrás de todo eso siempre hay un montón de problemas que son los que vale la pena revisar y los que la arquitectura no tiene que ignorar. Entonces, bueno, sobre la base de esta reflexión, Mike, creo que, bueno, tú me pediste unos ejemplos, ¿no? Tú quieres ser como muy concreto y práctico. Te puedo decir una cosa, sin temor alguno, te puedo decir que, bueno, es una cosa también que se cae por su propio peso, ¿no? Muy obvia. Los chicos del barrio siempre tienen como una energía fantástica y están presentes siempre. Se convierten como en una suerte de propietarios, en el buen sentido, del lugar que ocupan, ¿no? Entonces, cada vez que hay un espacio que está conectado con juventud, hay una garantía de al menos de unas que puede tener una oportunidad en el tiempo, ¿no? Y bueno, normalmente siempre son como espacios deportivos, como lo de la cancha, ¿no? que ahora, o espacios de algún tipo de oficio, o incluso espacios culturales donde pueden desarrollar una actividad educativa. Es que a ver, pero hay otra cosa que me hace pensar también, porque me escucho y creo que hay una cosa que se puede criticar de mi discurso, y es como esa idea siempre positivista, otra vez, separar la vida de la gente, ¿no? De poner las actividades en lugares como zonas, ¿no? Si hacemos como una suerte de comparación, o lo llevamos al pensamiento de la planificación urbana, esa planificación de la ciudad moderna que construye unas vías de circulación y en un lugar alejado del otro, ¿no? Por unas distancias a veces absurdas, entonces los equipamientos separados, ¿no? La escuela en un sitio, la vivienda en otro, los equipamientos de servicio, como un pensamiento fragmentario de la vida, ¿no? De la forma de organizar la sociedad. Pero claro, uso esta metáfora, entre comillas, o esta comparación, tratando de volcarla en la escala de la intervención en el barrio, porque en realidad todos los espacios del barrio, y esto es una cosa que, Mike, tú puedes decir que es una escuela, pero una escuela en el barrio es el lugar donde se hacen las asambleas, no solamente donde estudian los chicos, es el lugar donde la comunidad se reúne en torno a un espacio con un valor o con una efectividad simbólica, ¿no? que propicia o que facilita muchísimas más posibilidades de acción, de uso, de funciones, que las que están pensadas o propuestas por la arquitectura, ¿no? Entonces, en ese caso, la arquitectura realmente se queda corta en su pensamiento funcional, ¿no? Ya no puede ser vista la arquitectura
Entonces, como una, sí, como desde su capacidad de ofrecer un espacio, porque el barrio y la comunidad rebasa esas, ¿cómo decirlo? Como esa oferta que inicialmente propone el propio efecto de la intervención física del lugar, ¿no? Entonces, esto es una cosa fascinante, en verdad. Pienso que todas las intervenciones en el barrio, en la medida, en la comunidad, en sectores locales, como en lugares que tienen esta fortaleza tan evidente de una organización civil o popular, en la medida que se conviertan en unos sitios de convocatoria, de agrupación de personas, de confrontación, de intercambio, etcétera, sin importar para lo que fueron pensados originalmente, sin importar si fueron un espacio deportivo, una escuela o una vivienda o lo que sea, en la medida que logren esa dimensión, entonces serán unos lugares verdaderamente contundentes, como tú llamabas, Mike, ¿no? Perfecto, gracias Marco. Abro las preguntas a la audiencia, comentarios, estudiantes, profesores, adelante. Pueden levantar la manita ahí en el vamos a ver, Bustillos, adelante. Hola Marcos, de verdad estuvo muy buena la presentación y me pareció muy interesante todo. Y bueno, mi pregunta va más como si ustedes llegaron a tener como algún inconveniente a la hora de agarrar estos edificios que eran como de uso del Estado, ¿verdad? Como a la hora de intervenirlos, si tuvieron algún inconveniente o algo así, no sé. Siempre todavía los tenemos. Es una cosa muy bonita, pero también me hace pensar como en esa deuda un poco otra vez conectando con la idea de la participación, ¿no? O de la fuerza que existe en este tipo de emprendimientos. A ver, es que hay una cuota como de subversividad muy fuerte en esta experiencia, y aunque nosotros queramos verlo de manera simpática, así exótica, ¿no? Como si fuera algo curioso, que tiene un valor especial, en realidad está muy mal, ¿no? O sea, porque estos chicos, por ejemplo, de Guacara todavía están peleando por la propiedad del espacio, ¿no? 5 años después de haber demostrado que lograron transformar ese sitio, que están emitiendo una programación intensa y consistente para la comunidad, que son un agente positivo en esa cuadra, ¿no? Y en ese sector todavía no tienen una propiedad, no tienen Claro, en ese momento logramos un permiso de construcción, como te dije, de la alcaldía, y una cesión de uso del lugar, pero la propiedad no es de ellos. Entonces, es una cosa como para pensarla, porque en la medida que estas experiencias dejen de ser simplemente como iniciativas un poco anecdóticas y realmente cuenten con un soporte incluso hasta legal, porque tengan el derecho con todas las garantías para permanecer en esos lugares, entonces pienso que podrán convertirse como unos referentes de gestión verdaderamente significativos, ¿no? Y pasa con muchas cosas, ¿no? Generalmente en el barrio no existe tanto ese problema, porque el barrio no está catastrado, o no estuvo catastrado hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Si tú ves una imagen de Caracas de los años 80, o de los años 90, incluso me atrevo a decir, principios de los 90, un levantamiento de estos planitécnicos de Caracas, toda la zona ocupada por los barrios, estos barrios montañosos, que son el 50% de la ciudad, aparecían como manchas vacías en los planos de arquitectura, ¿no?
O sea, es como no, esto no está ocupado, eso no existe, allí no hay gente, no hay construcciones, en fin. Entonces, claro, esos barrios y ese tejido comenzó a aparecer para la sociedad y para las instituciones apenas hace 20 o 30 años. Y el catastro mucho más cerca. Entonces allí, bueno, quizás no existe tanto ese problema porque son zonas todavía un poco que no cuentan con una reglamentación suficientemente clara para entender en manos de quién está la propiedad. Pero en un lugar como el de los chicos de ZPG sí que tienen esos sitios, ¿no? Y muchos otros espacios donde se han experimentado transformaciones al margen del pensamiento convencional, como se hacen las cosas en la ciudad. Yo mismo estoy metido ahora, no se los mostré porque se estaba haciendo muy larga la intervención, pero estoy metido en un proyecto que mencionó Mike, de recalificación en el centro de Caracas, downtown, la zona patrimonial, un edificio de los años 60, vecino de un edificio de rasgos patrimoniales allí, que luego se convirtió en un antro. Primero eran como oficinas legales de la municipalidad, luego se convirtió en un antro tras la fachada de un centro de ocio, y lo vandalizaron, lo deformaron, cambiaron toda su imagen, sus espacios interiores, colocaron un curtain wall, etcétera. Y ahora nosotros lo estamos interviniendo, hicimos un montón de cosas, incluso con el aval del Instituto de Patrimonio Cultural de la ciudad, con el Departamento de Planificación Urbana del municipio, etcétera, y todavía no tenemos la organización que gestiona el espacio, todavía está luchando por formalizar el comodato del lugar. Son unas cosas también que están como en deuda con el tema de la arquitectura que se involucra en estos problemas. Gracias. Gracias, Marco. Muchas vueltas pensando en ejemplos, pero... ¿Otro comentario, pregunta? Yo quería preguntar, respecto, usted mencionaba que estos son como procesos de ingeniería, digamos. Entonces, cuando uno va a utilizar algún tipo de mobiliario o algo que se le va a adicionar, digamos, al espacio, porque, por ejemplo, una de las fotos que eran como donde estaban los techos, había como una especie de banca o cosas así. ¿Cómo se toma la decisión respecto a estos mobiliarios, digamos, para que sean como parte del proceso del proyecto y que ellos lo sientan como de la comunidad, pero no usar como cualquier mobiliario genérico, por decirlo así? Sí, bueno, yo creo que cada pieza en los proyectos tiene una función que siempre se piensa en utilidad al principio. Claro, muchas veces es ¿para qué sirve esto? ¿Qué realmente estamos logrando con cada una de las operaciones que se realizan dentro de un proyecto? Un poco contrario como la arquitectura, que parte más bien de esa otra mirada. Muchas veces de la apariencia y de la forma de los materiales por un problema de banalidad o de aspiración estética, etc. Creo que cada cosa, Valeria, intenta al menos tener una función, una utilidad clara para quienes lo usan, ¿no? Para quienes se apropien de él. No sé si lo logramos siempre, pero las decisiones en general se toman de manera un poco como compartida. Intentamos siempre tener espacios de creación a través de deliberaciones y de una suerte de testeo para conseguir cuáles son esas demandas que tienen, a veces tienen con estructuras formales como la de la asamblea o la de la reunión, que terminan siendo más bien como unas discusiones genéricas y conceptuales de unos problemas ¿qué pasó? ¿Estás tú aquí? ¿Sigues aquí? Okay. Que terminan siendo las asambleas siempre como de unos problemas de una escala integral, sino más bien de esas relaciones que se construyen cotidianamente con los personajes que están involucrados en cada intervención, ¿no? Los chicos a veces proponen
las cosas, y porque ya conocen las personas que se involucran directamente en estas cosas, en estas operaciones, siempre están pendientes como de aportar así taxativamente, de forma concreta, para señalar por su propia experiencia, ¿no? Y por habitar en estos lugares desde mucho tiempo, cuáles son las acciones que van a significar mejor cada componente o cada partícula del proyecto. Entonces, bueno, aparecen estos mobiliarios que ves ahí, no sé a cuál te referiste específicamente, pero siempre por ejemplo, la mesa de tenis, de mesa, de ping-pong, era esa, no sé. Uno de los chicos tenía una mesa de tenis, de mesa, en su casa, ¿no? Y entonces todos los chicos se iban hasta allá a jugar al ping-pong. Entonces su madre se molestaba porque, algo así como lo que nos contaba el señor Roger, de que no lo dejaban dormir, y que iban a la casa a jugar todos ping-pong, entonces no podía, era un problema. Así que cuando descubrimos que este problema estaba presente en la comunidad, ya ahí mismo apareció una oportunidad de proyecto, ¿no? Hagamos la mesa de ping-pong en el espacio deportivo para que la pobre señora pueda estar tranquila en su casa y los chicos estén también a gusto en esta cancha. Un poco esa es como la lógica que está detrás de las cosas. En realidad es una cuestión muy sencilla, ¿no? Si tú lo piensas, Valeria, hacer un proyecto es tan fácil como juntarse con personas, ¿no? Muchas veces me pregunto, bueno, ¿cómo llegan a esos proyectos? ¿O cómo toman las decisiones para esos proyectos? Y bueno, yo creo que la arquitectura tiene mucho de eso, la arquitectura que queremos promover, colocar sobre la mesa del debate. Tiene mucho de entender que el arquitecto, cualquier disciplina, pero el arquitecto en especial, creo que todos los que estamos aquí somos arquitectos o arquitectos en formación, en su mayoría, más quizás, pero ustedes me entienden, ¿no? Como cualquier disciplina tiene oportunidades de desarrollo, de desenvolvimiento, en la medida que es capaz de detectar dónde están los problemas, ¿no? Gracias. Sí, es que nosotros, bueno, el proceso que llevamos ahorita, a mí me preocupa mucho como esto de, ok, quiero generar tal vez como una plaza pública, pero ¿qué va a diferenciar esta plaza pública de todas las plazas públicas que existen en Costa Rica, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la personalización que va a tener dentro del espacio que se está utilizando? Entonces, como es hasta este tipo de mobiliario empieza a jugar un papel súper importante dentro de las decisiones a tomar. Valeria, de hecho, justo en este intercambio con Marcos, y tu pregunta aquí hasta lo noté en grande, porque uno de los retos principales es cuáles son los detonantes de la justicia en el espacio que estamos investigando, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta del millón, y es ahí donde disciplinarmente nosotros nos podemos cuestionar muchas cosas de la relevancia de lo que estamos haciendo, de lo que significa, con quién se hace, pero finalmente cómo se espacializa, ¿verdad? Entonces, bueno, súper valioso lo que estás diciendo, Valeria. Alonso, adelante. ¿Qué tal, Marcos? Primero que nada, muchísimas gracias por la presentación, muy completa, muy buena y muy interesante. Y tengo un comentario y una pregunta con respecto a eso que se estaba mencionando, con respecto a la postura sobre a veces ser positivista con respecto a los resultados que se ven reflejados en proyectos o en procesos participativos, que ahora se comentaba el tema que a veces estos procesos no muestran las nuevas problemáticas o situaciones creadas a partir de dichos resultados, ¿verdad? No siempre se logra ajustar perfectamente a un contexto, sino que un proyecto necesita tener un momento de prueba, ¿verdad? Y de optimización en una etapa post-entrega, ¿verdad? Como que esa dimensión que existe
que en una visión positivista no contempla es bastante importante. Y quería preguntar qué estrategias se pueden implementar, ¿verdad?, en estos espacios para poder generar estas anotaciones, por decirlo así, por parte de la comunidad, y que la comunidad siga participando de estas reflexiones en una etapa de post-entrega al proyecto, ya cuando el proyecto está funcionando, pero aún así se está acoplando, ¿verdad?, a nuevos paradigmas y nuevas problemáticas que resultan debido al impacto que tienen. Sí, exactamente, José. Yo creo que los proyectos son un proceso integral que no se pueden, este tipo de proyectos, ¿no? Al menos, no se pueden evaluar o medir, categorizar según un pensamiento estructurado, lineal, ¿no? O cerrado, un pensamiento codificado. Definitivamente la forma de proyectar o de trabajar en este tipo de ejercicios que aprendimos no aplica, no sirve para operar en un contexto como el de una comunidad que se quiere empoderar y que está tratando de imprimir autonomía con un proceso participativo, desarrollar infraestructura para fortalecer sus habilidades. Eso está súper claro, al menos desde mi experiencia, ¿no? Y por eso también creo que los proyectos comienzan incluso antes de que estén culminados, ¿no? O más bien lo que quiero decir es que la vida en estos proyectos comienza antes de que los proyectos terminen por completo. Entonces te das cuenta, ya hay como toda una efervescencia y una energía, una sangre que se está movilizando durante el proceso, que también plantea ocupación previa. Y eso es muy bonito porque bueno, también demuestra este problema que les mencionaba antes acerca de bueno, una arquitectura que tiene que ser capaz de plantearse en constante movimiento, ¿no? Y tener más bien un sistema de una forma de operar más orgánica, dialogando con los ritmos de la comunidad. Claro, pero o sea, la comunidad no puede esperar, ¿no?, a que el proyecto de arquitectura esté terminado, a que la obra se culmine para desarrollar su vida cotidiana. No puede, ¿no? Lo va a estar haciendo siempre, inevitablemente, durante el proceso. Y si la arquitectura es capaz de pensar en esto y de tomarlo en consideración, entonces quizás pueda llegar a unos resultados que vayan en la dirección de lo que tú hablas, la continuidad, ¿no?, más allá de terminar la obra. Ahora, ¿cómo contestar esa pregunta tuya, José? No lo sé, la verdad. Creo que estoy descifrándola en este momento. ¿Cuál es la garantía de que estas intervenciones prosperen más allá de su momento de culminación y de que tengan una vida útil, de que sean verdaderamente significantes y de que exista, de que se produzca alrededor de ellas una conciencia para mantenerlas y para fortalecerlas? Bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay que ver cómo eso se hace. Son los nuevos desafíos de la arquitectura, pienso yo. Y bueno, y esos desafíos están cada vez menos en las manos de los arquitectos, paradójicamente. O sea, los desafíos de los espacios construidos dejan de los arquitectos y ahora es la sociedad quien se hace cargo de ellos. En realidad la misma sociedad es la que ha construido la mayor parte de la ciudad, así que no es una cosa ajena, no es una cosa que esté ocurriendo así por accidente, porque no se va a poder, porque no van a saber entender. Y si la historia nos dice que bueno, que la ciudad y que estos propios grupos de la comunidad a lo largo de los años han encontrado la forma de mantenerse a flote, quizás podamos tener como un atisbo de ilusión para pensar en que estos proyectos van a continuar también, ¿no? Probablemente se van a transformar. Entonces, ese es otro prurito también al que tenemos que
sí, como ese prejuicio que tenemos que renunciar los arquitectos, como una suerte de complejo porque la obra se mantenga en su situación primigenia y perdure en el tiempo como la gran obra del arquitecto, ¿no? Cuando sabemos, ya estamos completamente seguros que los proyectos, y pasa siempre, ¿no?, con todos los proyectos, entonces a la medida que lo entendamos, quizá nuestra frustración va a ser menor o hasta desaparecer. Los proyectos en el tiempo se van físicamente también, ¿no?, y van a sufrir alteraciones y modificaciones. Entonces quizás una arquitectura que sea capaz un poco de prever esos cambios a futuro también sería muy inteligente. Pero, y aunque lo haga, bueno, una arquitectura que entienda que puede pasar y que va a pasar inevitablemente, y que eso no le hace daño al pensamiento y a la construcción de la arquitectura, sino que es un proceso natural y que está muy bien que ocurra. Felizmente va a ocurrir. Dicen algunos compañeros, oye Marcos, es que los proyectos están fracasando, o tal proyecto, ¿qué opinas tú de lo que está pasando con este proyecto, ¿no? Ya no lo ves como un fracaso de lo que se hizo, y a mí me parece todo lo contrario, sinceramente, ¿no? Un fracaso es un proyecto inmóvil, que no se mueve, que está estático, que es incapaz de actualizarse y de adaptarse a las dinámicas que van a una velocidad súper rápida, ¿no? A veces vemos, bueno, ¿cuál es la arquitectura exitosa, ¿no? La arquitectura de más valor. Estas edificaciones un poco como que no se pueden tocar, ¿no? Como no son elefantes blancos, sino como unos mármoles de piedra así, que no se pueden modificar y que son intangibles, y entonces muchas veces incluso dentro de ellas no se produce ninguna actividad, ¿no? Son con arquitecturas como vacías, que no tienen corazón, que no tienen espíritu, y esos son los grandes patrimonios de la arquitectura. Wow, o sea, es como una cosa un poco ridícula desde mi perspectiva, ¿no? Otra gente dirá que estoy loco, soy como muy rebelde, pero me parece todo lo contrario. Me parece que los grandes patrimonios de la gente son los espacios que están más vivos, que tienen más uso, que están más activos, y inevitablemente esos espacios van a sufrir una transformación en el tiempo, no hay manera de evitarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que significar eso ¿cuál es el concepto que utilizaban? No es derrota, es como un fracaso de la arquitectura? Todo lo contrario, no creo que ese es el gran éxito de la arquitectura, incluso a pesar de que el espacio construido se pueda deteriorar o arruinar, incluso hasta llegar al punto de arruinarse, para tener que volver. Si la arquitectura que se edificó cumplió el objetivo de tener una función social importante, de generar una transformación, aunque sea en un momento determinado, de agrupar a un grupo de personas, de hacerlos coexistir, de poner sobre el papel unos temas y unos problemas que son que muchas veces estaban ocultos, ¿no?, en el barrio, de reunir a gente, etcétera. Eso es una arquitectura exitosa, aunque cambia y se transforma en el tiempo. Un poco también en su ponencia al principio, mostrando estas imágenes de la justicia espacial, esa idea de que la arquitectura va mucho más allá del espacio construido, ¿no?, y que tiene una misión o un rol más complejo en sus acciones sobre la ciudad y sobre la sociedad. Entonces, bueno, Jesús, no sé, José, perdón, yo por mí feliz si estos proyectos, vamos a ver qué pasa con ellos, ojalá continúen. Yo creo que van muy bien y que la gente los cuida, tienen un gran valor, un sentido de pertenencia. Por alguna razón se transforma y se convierte en un Frankenstein y luego casi que no se reconoce o tiene otra figura, pero sigue teniendo una vida fuerte y súper feliz.
Super Marcos, mira, yo sé que por allá es tarde, ya son casi las 10 de la noche, y no te queremos robar más tiempo. Muchas gracias por sacar el ratito y Yo por hablo mucho compartirnos. también, me extiendo demasiado. ¿Ah? No, es que yo también me extiendo demasiado. No, yo por mí seguimos, pero yo ya sé que es tarde por tu tierra, entonces no te preocupes. Más bien, muchas gracias por compartir con nosotros, por los comentarios finales, por la retroalimentación, y ojalá podamos seguir en contacto y podamos seguir intercambiando a través de estos medios y plataformas. Muchas gracias, Marcos, de verdad. No, Mike, un placer para mí, compa. Muy agradecido, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, te mando un abrazo, lo mejor para la plataforma Justicia Espacial, para tus chicos, que tengan mucho éxito en sus proyectos. Y gracias a José también, tu colega. Cuenten conmigo cuando quieran vernos de nuevo, con todo el gusto del mundo. Eso sí, me pones un cronómetro y me paras. No te preocupes. Buena vida, Marcos, muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno, compa,